Señores, de regreso estamos con el consumidor y como anunciamos al inicio del programa, nos visita el licenciado Giovanni Hernández, abogado que labora en el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, CONANI. Y con él vamos a hablar sobre un tema muy interesante, señores, que es la manutención, que trae muchas veces conflictos, o que trae desconocimiento, muchas veces hay falta de información con respecto a esto, y por eso lo invitamos para que nos dé luz sobre este tema. Un gran placer, Giovanni, tenerte en el programa, conocerte y hablar de este tema tan importante. El placer es nuestro, gracias por la invitación. Giovanni, vamos a iniciar con la pregunta que obviamente debe ser el inicio de cualquier entrevista. ¿Qué es la manutención? La manutención se puede definir, para no venir con un término exactamente como lo define la ley, sino algo llano que lo entienda el público que ve el programa, como el conjunto de servicios destinados a la protección de los menores. Pero los niños, niñas y adolescentes, todo lo que tiene que ver con los alimentos, la vestimenta, la educación, la medicina, ese conjunto de bienes que deben de estar, de los cuales deben de estar provistos los niños, niñas y adolescentes, se puede definir como la manutención. ¿Cómo se define la manutención? O sea, ¿quién la paga? ¿Cuál es el criterio que hay, los criterios que hay para el tema de la manutención? Quienes son los responsables directos de la manutención de un niño, niña o adolescente son los padres, madres o tutores de los niños. Estos son los que tienen la responsabilidad de velar porque todo ese conjunto de servicios le lleguen o le sean provistos a esos NNA. Entonces pero ese es el criterio de la definición de la manutención, porque mucha gente habla de, bueno, le toca al papá tanto, o es un % tanto de su salario. Hay unos criterios que muchas veces uno conflictivos, ¿no? Porque dentro del mismo, cuando hay una separación de una pareja de esposos o una pareja que no necesariamente tuvieron que estar casados, pero que tienen un hijo en común, esa parte de la definición de quién paga, por qué paga, me gustaría que le explicara un poquito quién paga o quién debe dar manutención, mejor dicho, y cuál es el monto de esa manutención o el porcentaje que le toca de lo que uno genera, de los ingresos para la manutención. Bien, ahí hay varios aspectos a tomar en cuenta. Lo primero es que para poder determinar quién paga, hay que hablar de con quién se queda el niño después de la separación. Quien tenga al niño bajo su mando, bajo su protección, el padre o madre que no lo tenga es quien tiene la responsabilidad de proveer la manutención o el sustento, la pensión alimenticia, como lo define la ley. ¿Qué pasa? Se supone que debe de ser todo un 50-50, pero no siempre el padre o la madre generan los mismos ingresos. Esto va a provocar que al momento de determinar qué porcentaje va a dar ese padre o madre que no tiene la custodia del niño como manutención, se toma en cuenta el nivel de vida que tenga ese progenitor. Porque evidentemente van a haber personas que ganan el sueldo mínimo, que no te pueden pagar una pensión de 15,000, lo que te pueden pagar es una pensión de 2,000, 2,500 pesos, 3,000 pesos, pero hay otros que tienen ingresos de 200, de 150,000 pesos, que evidentemente tampoco pueden ser medidos con la vara en que es medido una persona que genere menos ingresos. Entonces, esa vara a la que te refieres, con la cual se mide, ¿cuál es el criterio con respecto a eso? Ya se determinó que es uno de los padres, el papá, vamos a poner en este caso un ejemplo, es el que le toca dar la manutención, o le da el 50% de la manutención, como bien explicabas. Pero ese 50%, ¿cómo se determina? ¿Cuánto es? ¿Hay algún porcentaje? ¿La ley establece algún porcentaje de mis ingresos para dar de manutención? ¿O es un criterio que puede ser diferente según el caso? Primero vámonos a lo que dice la ley. La ley habla de que una vez se obtenga la sentencia de manutención, esa pensión alimenticia, al momento de notificarla al empleador del padre, en el caso hipotético de que sea el padre quien la tiene que pagar, el empleador va a descontar hasta el 50% del salario, no más. Hasta el 50%, Ahora bien, esto no quiere decir que debe siempre imperar el monto del 50%. Por ejemplo, hay una jurisprudencia de la Suprema Corte en un caso de un congresista, que nos vamos a reservar el nombre, el cual fue condenado al pago de una pensión alimenticia, si mal no recuerdo era de 175,000 pesos.
Y ese monto se le asignó a él por el nivel de ingresos que tenía. Pero no necesariamente esos 175,000 pesos equivalían al 50% de su salario, sino que el juez siempre tiene la libertad de valorar el conjunto de ingresos que tenga este padre que ha sido condenado al pago de una pensión. ¿Sabe que leía, viendo un poco, revisando la ley en estos días, preparándolo para la entrevista, de que hay uno de los artículos de la ley que habla de garantía de derechos y calidad de vida que debe tener el niño? Y lo voy a leer porque me pareció interesante, claro, que dice: los padres representantes o responsables tienen la obligación de garantizar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, el disfrute pleno y efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En ausencia del padre o la madre, estos deberán ser asumidos por aquellas personas que tengan la guarda de hecho o de derecho del niño, niña o adolescente. Esto me lleva a una pregunta. Hay un estilo de vida que se adquiere muchas veces los niños durante el matrimonio, por ejemplo, por el tema de la calidad de la educación. Tal vez cuando los padres estaban unidos, pudieran brindarle una mejor educación al niño, o un mejor colegio, como se habla, ¿verdad? O darle algún tipo de clases de otro idioma, o lo que sea, un estilo de vida diferente. ¿Qué pasa? Al divorciarse de esta pareja, una de las dos partes era la que más podía proporcionar y era la que hacía la mayor sacrificio, mayor inversión en sus hijos. Pero posterior a esto, a este divorcio, ya no es lo mismo. O sea, ya hay un poco, el padre o la madre se retira, uno de los dos se retira, y entonces ya le toca una proporción que no debe llegar a no ser pasar, como ya explicaba, el 50%. ¿Qué pasa con este niño que ya tiene establecido una calidad de vida X, que tiene una educación, un colegio un poco más, un colegio caro, este tipo de cosas, que ahora, con la situación, con lo que se da, que es un 50-50, no se puede cubrir, porque la madre o el padre, el 50% que le toca no lo puede pagar? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Se cambia al niño del colegio? Porque viendo esto hay que garantizarle a ellos, al niño, su estabilidad. Entonces, ¿qué pasa con este caso? En ese aspecto la ley es clara, y date cuenta que no obliga al padre a mantener ese mismo nivel de vida, porque evidentemente el nivel o el estatus social de una persona fluctúa dependiendo de las coyunturas que le toque vivir. Sí. Cuando el juez va a evaluar la pensión que va a asignar, no solamente evalúa cuánto gana para poder entonces medir en base al 50, sino cuánto gasta. Partiendo de que era un matrimonio y que se divorciaron, ese padre que se divorció o esa madre que se divorció tiene que ir a vivir a otro lugar. Sí. Tiene que pagar alquiler o seguir pagando hipoteca. Tiene que pagar otro tipo de consumos, ¿no? Que antes lo llevaban de manera unificada, pero que ahora tiene que hacerlo de manera individual. Sí. Se toma en cuenta también si existen otros hijos. Okay. Se toma en cuenta también si ese padre o madre tiene compromisos con sus padres biológicos, es decir, con los abuelos de los niños. Sí. Es un sinnúmero de factores que entran en juego al momento de analizar, sí, o de uno poder, o del juez, sí, estatuir sobre el monto exacto que va a pagar en pensión. Pero eso no obliga a que, en un caso hipotético, si cuando estaban casados el niño estaba en el St. George, por mencionarte uno de los colegios más caros, tenga obligatoriamente que dejar el niño en ese colegio, si su nivel de vida ha cambiado. Ok, interesante. ¿Cómo se demanda? Muy frecuente ver y es más frecuente las mujeres, sí, es más frecuente las mujeres ver casos de demandas de manutención. ¿Cuál es el procedimiento que utiliza para hacer una demanda por manutención? El procedimiento que deben de seguir, y de esto quiero hablar de frente a las cámaras para que el mensaje le llegue a la madre. Usted, partiendo de que la mayoría de las madres son las que tienen la custodia de los niños, debe de dirigirse al juzgado de paz que le quede más próximo a la zona donde usted vive. Y en ese juzgado de paz, por ante el fiscalizador, va a iniciar el proceso de la demanda en manutención. Allí ellos saben lo que tienen que hacer. Ese proceso inicia por una citación previa, sí, al padre que se va a demandar para agotar una fase de conciliación. Okay. Si en ese momento de conciliación se ponen de acuerdo en un monto en que deciden aportar, entonces se levanta un acta de acuerdo y esa acta de acuerdo se homologa. Disculpe que te interrumpa ahí. En ese acuerdo, que hay acuerdos que se hacen muchas veces tras bastidores o acuerdos que tal vez pueden no ser tan
tan beneficioso para el niño, porque al final el legislador lo que busca es que el niño o los niños estén protegidos. Y estos acuerdos, el juez que participa en esto entiende que no es suficiente o que no es sano para el niño. ¿Puede tomar la decisión de decir no? Me parece que eso no es correcto. En ese momento sí. No sería el juez, sino el fiscalizador. El fiscal, okay. Si el fiscal entiende que lo que está ofertando el padre es algo que no cumple o no cubre la totalidad de lo que necesita o requiere ese niño y que su percepción le deja ver que ese padre puede dar más, aún la madre esté de acuerdo, puede perfectamente él apoderar al tribunal directo, que es el juzgado de paz, para que sea el juez en un juicio contradictorio que determine la pensión que va a pagar. Permítanos tomar esta llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿de dónde nos hablas? De La Vega. Bienvenida, adelante, gracias. Yo le quiero hacer una preguntita. Yo quiero que lleven esa conversación más al plano de lo de abajo, de lo de a pie, de lo que no tienen ese sueldo alto, de lo que ganan el mínimo. Yo quiero que me diga cuáles son las obligaciones en cuanto a los padres que pagan la manutención, de que pagan ese mínimo de un 3,000 pesos por cada niño. ¿Cuáles, además de esas obligaciones, tiene un padre en cuanto al uniforme todos los años, la contribución de cuando un niño se enferma, la cantidad, si esa manutención cubre también el medicamento y todo ese tipo de cosas que no solamente tiene que ver con la alimentación, sino que los niños, aparte de eso, necesitan una cantidad de cosas que con esa pírrica manutención de 3,000 pesos, pues obviamente no se pueden cubrir. Sí. Entonces, aparte de los 3,000 pesos que se paga por el mínimo de un niño, ¿qué obligación, aparte de eso, tiene un padre de contribución de uniforme, medicamento y otras cosas que nada más no es eso? Excelente su llamada y su pregunta, pero todo lo que hemos explicado no es solamente la clase social alta, o sea, lo que él explicaba era en todas las clases sociales, sin importar el estatus económico. Correcto. Lo que iba a modificar esta vez era el monto, pero en realidad era la ley es igual para todos. Pero para responderle a su pregunta, cuando iniciamos la entrevista definimos la manutención y en esa definición incluimos, o lo incluye la ley, los alimentos, la vestimenta, la medicina, las actividades extracurriculares. La persona regularmente entiende que la manutención solamente es el monto en dinero que tiene que aportar mensualmente el padre al que fue demandado, y no. Esto abarca otras cosas como los elementos que mencioné anteriormente. Ese padre tiene la obligación de, si ese niño se enferma, entonces tiene que comprarle los alimentos. Si hay que pagar la clínica, esa factura deben de dividírsela entre ambos padres. Sin importar que haya pagado sus 3,000 pesos de mensualidad de manutención. O sea, es importante. O sea, que el hecho de que tú pagues una mensualidad, una manutención X, establecida ya por un juez que dice que tiene que pagar 3,000 pesos, en el ejemplo que ella pone, no lo exime a él de tener que, en caso de que se presente cualquier situación con ellos, tener que pagar el 50% de los gastos, ya bien sea en uniformes, en medicina, en cualquier tema. Y vamos más lejos. No solamente esto, sino que en diciembre tiene la obligación de dar para los juguetes y para la vestimenta de Navidad, igual en las vacaciones, y cuando se inicia el periodo escolar. ¿Se establece eso en la sentencia? En la sentencia se establece. Siempre se procura, y es obligación de los jueces, que las sentencias sean lo más detalladas y más explícitas posible. Claro. Porque regularmente en este tipo de cuestiones, ¿no?, se dan muchos conflictos como esos, que si la sentencia no lo dejó claro, el padre lo utiliza como pretexto para no cumplir. Así es. Otra llamada. Buenos días. Hello, buenas. Buen día. Sí, ¿de dónde nos habla? Del Agua. Bienvenido, adelante. ¿Cuánto debe pagar un padre por 2 niños? ¿Perdón? ¿Cuánto debe ganar un padre que gana 15,000 por 2 niños? ¿Cuánto debe pagar de manutención? Sí. Con 2 niños que gana 15,000 pesos. Bueno, eso ya es un poco explicado, pero... Si nos vamos por la regla del 50, bueno, pues tú divides los 15,000 pesos. Pero recuerden que si ese padre tiene 2 niños, o solamente tiene esos 2 niños con esa sola madre, eso va a depender. Si son los 2 niños con esa sola madre, entonces el juez va a tomar en cuenta de que solamente tiene esos 2 hijos. Y puede, qué sé yo, en promedio poner una pensión de algunos 5,000 pesos, pero ojo,
Eso no es algo que lo decide uno, sino que lo decide el juez al momento de estatuir en su sentencia. Así es. ¿Quién puede demandar por manutención? Toda persona que tenga la guardia y custodia del niño. O sea, puede demandar el padre como la madre. Puede demandar el padre como la madre. Pero si el niño lo tiene la abuela puede demandar a los padres. A los padres. ¿Eh? Y no solamente eso, sino que la ley habla y cubre el escenario en que papá y mamá no existen. Sí. El que tenga la custodia del niño puede demandar a un hermano o al abuelo del niño en manutención. Sí. Porque tiene la obligación para proteger y velar por los intereses, por el interés superior de ese niño. Ok, interesante. Otra llamada. Buenos días. Hello, buenas. Sí, bueno. Sí, ¿de dónde nos habla? De Ato Nuevo, Mano Guayabo. ¿De? Ato Nuevo, Mano Guayabo. Ato Nuevo, Mano Guayabo. ¿Su pregunta? Yo quiero hacer una pregunta respecto, no a los niños, sino a las personas cuando ya están casadas, si tienen 25 años y hay una separación, si le toca manutención también a esa persona. ¿Puedes repetir de nuevo? Dígame, disculpe que no lo entendimos muy bien. Repítame de nuevo, por favor. Si una persona ya tiene 25 años, casado, tiene una unión libre, y si hay una separación, ese hombre tiene derecho a manutención a esa persona, a la esposa. Pero si tienen hijos. Sí, los hijos son mayores de edad. Ok. Es una buena pregunta. Si los hijos son mayores de edad, entonces ya no tiene obligación con respecto a la manutención. Sí. La manutención es solamente hasta que... Hasta los 18 años. Hasta los 18 años. Ya si el padre, de manera voluntaria, como hemos conocido en nosotros casos, a ese hijo que ya pasa de los 18 años porque está en la universidad, por ejemplo, quiere seguir dándole sustento, lo puede seguir haciendo, ¿no? Sí. Pero no está obligado. No obligado por la ley. Y el tema de... Ella hablaba de unión libre. Ya eso de unión libre y matrimonio tienen las mismas, la ley no tiene ninguna diferenciación no hace diferencia. No hace diferencia. Incluso no hace la diferencia de hijo natural o hijo bastardo. Se presumen, o sea, basta con que, aunque haya sido hijo fuera de matrimonio, tiene los mismos derechos que un hijo nacido dentro del matrimonio. Ok, o sea que una relación extramarital o extramatrimonial de la cual nace un niño, ese niño y la madre del niño tienen el mismo derecho que la esposa legal del señor para pedir manutención. Correcto. Para hacer demanda de manutención. Buenos días. Hola, buenas. Buenos días. Sí, ¿de dónde nos habla? Yo vengo a ver los hijos, yo tengo dos niños. ¿De dónde me habla? ¿De dónde me habla? De Los Alcarrizos. Alcarrizos, ok, ahora sí, dígame. Yo tengo dos niños y lo declarado una tía por quitarle la mantención, por hacer el viaje a los niños, pero ellos no lo están manteniendo. O sea, la abuela se hizo cargo del niño, pero la niña nunca la han mantenido. En este caso, ¿qué puedo hacer con el papá? El papá trabaja y se lo bebe todo. Usted tiene dos niños. Sí, una hembra y un varón. ¿Suyos? Sí. Ok. Y los parillos, pero la tía lo declaró con el apellido nada más de él, como para que no le pusieran pensión. Entonces los niños solamente tienen el apellido de su papá. Sí. Y no el suyo. No, el mío no, porque ella me dijo que era para fines de viaje de los niños. Ok. Y entonces la custodia de los niños lo tiene la abuela. La del varón. Exacto. ¿Y la hembra la tiene usted? Sí. Ok. Pueden perfectamente demandar. Ese padre que figure en esa acta de nacimiento tiene la obligación respecto de ese niño y de esa niña. Sí. Es decir, que la abuela puede demandar al padre y usted como madre biológica, pero que no figura en el acta, sino que tiene también el derecho a demandarlo porque usted es quien tiene la custodia. El hecho del apellido que lleve tampoco es una excusa para... No es una excusa. No es una excusa, pero... En ese caso, imagínense que no haya sido el padre que figure en el acta de nacimiento por un asunto de viaje, hayan puesto a otra persona, pero que ellos reconocen que el padre es otro, entonces deben de iniciar una demanda en impugnación de filiación para que entonces en esa acta de nacimiento figure quién es exactamente el padre y eso se puede perfectamente probar a través de pruebas de ADN. O sea, que antes de hacer cualquier demanda habría que cambiar, vamos a decir, el acta de nacimiento, eliminar la otra acta de nacimiento, crear una nueva con el padre real biológico y entonces luego ponerla para demostrar el vínculo, el claro, vínculo legal. Claro, porque recuérdese que padre no es el que engendra, sino el que declara, ¿verdad que sí? Ante la ley. Así que es importante. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos tenemos mucho más sobre este tema tan interesante. Sigan llamando y seguiremos haciendo sus preguntas.